Buenas noches amigos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de... No va relacionado directamente con la política de nuestro país, pero es un tema que está de boga. Las elecciones en Estados Unidos. Hoy es sábado noviembre 2, y las elecciones de Estados Unidos son el próximo martes, el supermartes 5 de noviembre del 2024. ¿Qué podemos esperar los mexicanos de las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿Una combinación de las dos cosas? Pero quien quiera que gane va a ser presión para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Cualquiera que gane. Sea republicano, sea demócrata, cualquiera que gane va a ser presión para el gobierno de México. ¿Por qué? Porque este año hay negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y normalmente en una negociación, el país más grande, el más poderoso, trata de sacar ventaja del país más débil. Porque esa ha sido la historia del comercio internacional. Siempre el pez más grande se quiere comer al pez más chico. Siempre. Sorprendió en el periodo presidencial de Donald Trump cuando vino la negociación, justamente la negociación del Tratado de Libre Comercio, y el presidente López Obrador era presidente electo, todavía no era presidente en funciones. Y en esa ocasión el presidente tuvo la atinada decisión de traer a Jesús Seade, que actualmente es embajador de México en China. Y él lo nombró como el jefe negociador del Estado mexicano, del gobierno de México, entrando en paralelo con todavía los funcionarios de Enrique Peña Nieto, que los hicieron a un lado completamente porque eran unos completos ineptos, entreguistas. Y lo que sorprendió en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ya estando al frente Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos y estando por iniciar el mandato del presidente López Obrador, sorprendió de que a petición del gobierno de México, a petición del presidente López Obrador, Donald Trump cedió el capítulo de la soberanía energética de México. Estados Unidos hizo caso y cedió a la petición o a las condiciones que puso el presidente López Obrador. Suena difícil de creerlo, pero así ocurrió. Así ocurrió. Entonces, en ese momento, cuando ya los gobiernos del PRI y del PAN habían entregado el petróleo a empresas extranjeras, pues resulta de que las condiciones que puso el presidente López Obrador las respetó Donald Trump. Y básicamente en ese capítulo del petróleo, Estados Unidos reconocía la soberanía de México sobre el petróleo mexicano. Cuando, repito, ya no lo habían arrancado, ya habían arrancado contratos, ya habían arrancado concesiones, ya prácticamente el petróleo era propiedad de empresas norteamericanas. Y el hecho de que lo haya cedido Donald Trump al gobierno de México, eso la verdad, a mí en lo personal, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. Yo no creí que un personaje tan de la personalidad de Donald Trump nos fuera a regresar la soberanía petrolera a México. Y sí ocurrió. Ahora, en este 2025, porque se va a negociar en 2025 nuevamente el Tratado de Libre Comercio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todavía no sabemos en qué plan se va a poner Donald Trump. Una cosa es la campaña y otra cosa es el mundo real. Donald Trump habla mucho, dice mucho, amenaza mucho, dijo que iba a construir el muro, no lo construyó.
Dijo que iba a ser las deportaciones más grandes de la historia que jamás se habían visto. No las hizo. Amenazó con boicotear, con crear aranceles a los productos mexicanos para financiar la construcción del muro. Y no lo hizo. Le iba a imponer aranceles enormes al acero mexicano y al aluminio mexicano. Y no lo hizo. Hay un dicho mexicano que dice que perro que ladra no muerde. ¿Pudiera repetirse un escenario similar al que ocurrió hace 8 años cuando Donald Trump llegó por primera vez al gobierno de los Estados Unidos? Pudiera repetirse. Pero, en fin, eso está por verse todavía. Aún no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Anda diciendo lo mismo, promesas similares a las que hizo hace 8 años. Yo creo que de ganar Donald Trump veremos un escenario similar. Depende de la presión que le pongan los empresarios al presidente que gane o la presidenta que gane. ¿Quién va a ganar? Si me preguntan a mí, ¿quién quieres que gane? Yo contestaría sin vacilar, me gustaría a Kamala Harris, para que una mujer se entendiera, una mujer presidenta en Estados Unidos, se entendiera con una mujer presidenta en México. Eso me gustaría que ocurriera. Que gane, pues eso es otra cosa. Todavía Estados Unidos prevalece, hasta ahora los resultados nos han dicho que todavía predomina la preferencia a tener una figura masculina en la presidencia, pero eso ocurría también en México. Preferíamos una figura masculina en la presidencia hasta ahora, que ¡pum!, un cambio por completo. Pero en México se dieron cambios muy importantes en los últimos 6 años, porque el presidente López Obrador hizo tal trabajo que sensibilizó a millones de mexicanos, a millones de mexicanas, y nos preparó para que la 4T continuara en manos de una mujer. En Estados Unidos no está ocurriendo eso, porque no hay un gobierno, una continuación. En caso de que llegue Kamala Harris a la presidencia, no está prometiendo una continuación como sí lo prometió en su momento la doctora Claudia Sheinbaum. Es decir, no hay contaminación, una política económica que prometa Kamala Harris darle continuidad ahora en un siguiente periodo, si es que ella gana. No ha hecho esa promesa. E incluso, si se dan cuenta ustedes, Kamala Harris pues no trae una campaña política que haga la diferencia. Ok, Biden, mi gobierno se va a diferenciar del de Biden por esto. Mi compromiso, en caso de ganar las elecciones, voy a hacer esto. En la presidencia de Trump se hizo esto, bueno, yo voy a hacer esto y esto. ¿No lo está haciendo Kamala Harris? ¿Algún proyecto que diga, uy, yo soy votante en Estados Unidos, yo voy a votar por Kamala Harris porque trae un superproyecto de nación? Trae un montón de compromisos que a mí, como elector de Estados Unidos, a mí me convienen las promesas que está haciendo, los compromisos de campaña que está haciendo Kamala Harris. A mí me convienen, porque va a ser la diferencia por esto y por esto. Pero no está haciendo nada. No está haciendo compromisos de campaña que de verdad a mí como votante en Estados Unidos me llame la atención. Por el otro lado, Donald Trump está peor. Está peor. Promesas vacías, compromisos vacíos, amenazas, más que compromisos, amenazas de que va a hacer deportaciones masivas, amenazas de que va a castigar a Europa, amenazas de que va a traerse empresas de México, amenazas. No sabe hacer un proyecto de nación, no sabe presentar un proyecto de nación que cautive a los votantes.
No sabe dirigir un discurso basado en un proyecto, en una serie de compromisos que digan, voten por mí y hacemos la diferencia. Nomás la verborrea de Make America Great Again, eso no es una estrategia respaldada por una serie de compromisos. No, no. Entonces, los dos proyectos, pues, son más de lo mismo. Los dos proyectos son más de lo mismo. Donald Trump, Donald Trump es el de riesgo para tanto para Europa como para América Latina. Para Europa sabemos bien que Donald Trump no simpatiza con Europa. Sabemos bien que Donald Trump ha captado la señal de que Europa se cuelga del potencial económico, de la realidad económica de Estados Unidos, y de alguna forma Donald Trump quiere cortar con le quiere cortar el cordón umbilical a Europa que lo ligan a Estados Unidos. Eso es, Donald Trump ha hecho varias manifestaciones, varias declaraciones, que esa es la intención de Donald Trump. Es lo que hace pensar que quiere cortar de tajo con la dependencia económica que Europa tiene de Estados Unidos. En cuanto a México, en cuanto a América Latina, yo no creo que nos afecte mucho. No creo. Les voy a decir por qué. Donald Trump es empresario. Donald Trump es empresario. Donald Trump sabe que Estados Unidos y México estamos agarrados. Nos guste o no nos guste, las dos economías ya son una economía. No es un país, pero ya es una economía. El comercio exterior para este 2024 entre Estados Unidos y México va a tener un valor casi de 650 mil millones de dólares. Casi 650 mil millones de dólares. Es el comercio bilateral entre dos países más grande de toda América. Y me atrevo a pensar que del mundo, ¿eh? Y me atrevo a pensar que del mundo. 650 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero. ¿Desde cuándo ha crecido eso? Pues desde el Tratado de Libre Comercio. Desde el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de enero de 1993, desde ahí comenzamos a irnos agarrando poco a poco, irnos haciendo dependientes una economía de la otra. Antes, si a Estados Unidos le daba gripa, a México le daba pulmonía. Pero por fortuna, eso ya no es cierto hoy en día. Eso ya no es cierto. Si a Estados Unidos le da gripa, a México ya no le da pulmonía. Porque México ya reactivó su mercado interno, su consumo interno ya es tan fuerte en México que ya no permite que si falla algo en el comercio exterior con Estados Unidos, ¡pum!, nos derrumbamos y se acabó. Ya cierren la puerta y vámonos, apaguen la luz y vámonos. No, ya no. ¿Se acuerdan ustedes de las crisis de fin de sexenio? Que el dólar, agárrense, porque ahí viene una crisis económica. Bueno, desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto, México vivió en una crisis permanente. Se iba a un presidente y devaluaciones. Y ¡chin!, se detenía un chorro de inversión, había un chorro de desempleo, un chorro de migración hacia Estados Unidos y Canadá. Inflación, devaluación, desempleo. Siempre. Ese libro lo leímos millones de mexicanos. Devaluación, inflación, desempleo. Devaluación, inflación, desempleo. Esa era la historia de todos los sexenios. Y hay menos, como que se iba levantando la economía y apenas comenzaba a despuntar la economía en un sexenio cuando ¡pum!, ya se acabó el sexenio. Y otra vez, borrón y cuenta nueva. Esos ciclos económicos fueron dañinos para nuestro país. Y desde luego, las condiciones económicas para los trabajadores, para los mexicanos, el ingreso salarial de los mexicanos estaba por los suelos. Pues bien, han mejorado las cosas.
Los programas sociales han venido a inyectar dinero a la sociedad. La inversión en proyectos de infraestructura ha inyectado dinero en la sociedad, ha inyectado dinero en la economía. No es casualidad que siguiendo esa política económica en el gobierno del presidente López Obrador, salieron ya 10 millones de mexicanos de la pobreza. Estas cifras son al cierre del 2022. Al cierre del 2022. Quiere decir que de seguir esa tendencia al cierre de este 2024, pues salieron de la pobreza. ¿Qué les parece? ¿Otros 5 o 6 millones de mexicanos salieron de la pobreza? Quiere decir que en un sexenio del cierre, del comienzo del sexenio del presidente López Obrador, a final del 2018 y al cierre del 2024, siguiendo las políticas económicas del presidente López Obrador, probablemente 15 millones de mexicanos resultaron beneficiados en las políticas públicas del presidente López Obrador y dejaron la pobreza atrás. Así que yo creo que para los mexicanos nos da lo mismo quién gane. Nos da lo mismo quién gane. Repito, porque ni Trump ni Kamala Harris traen un proyecto de nación que dice eso. Oh, el proyecto de Trump es el bueno. No. El de Kamala Harris es el mejor. Ninguno. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Con Trump, si llega al gobierno, vamos a ver otros 4 años iguales de los que hizo. Si gana Kamala, otros 4 años iguales a los de Biden, porque no traen ningún proyecto innovador. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, los mexicanos, creo yo, que podemos estar tranquilos. Donald Trump, la verborrea de hace 8 años. Kamala Harris, la tibieza con la que compitió y gobernó Biden. Así. Yo no creo que haya mucho riesgo para nosotros los mexicanos. No creo. Cuando andaba bien álgido Donald Trump, bien elevado, iba a construir el muro, iba a ser el terror para México. No pasó nada. No pasó nada. Pues eso es lo que opino con respecto a las elecciones en Estados Unidos, amigos y amigas. Les agradezco por llegar hasta el final de este video y nos vemos en un futuro video. Que tengan la mejor de las noches. Muchas gracias.